hay motivos para considerar una adaptación en live action ser una buena película, aún sabiendo de que se valida bastante por la nostalgia de la película original. Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en el año 2010 y 15 años después, en medio de la saturación de los remakes innecesarios, llega su versión live action. Pero para la sorpresa de todos, parece de que DreamWorks sí entendió muy bien de qué se trata una buena adaptación. Seguramente la mayoría de nosotros habremos visto esta película entre los 5 y 12 años. Yo en mi caso tenía 7 años, y desde que vi esta película, Cómo entrenar a tu dragón se convirtió en parte de las películas que recuerdo tal cual como mi nostalgia de infancia, como Shrek, Megamente, Madagascar o Mothra vs Aliens. ¿Alguien se acuerda de esa película? Incluso convirtiéndose en el mayor rival de la otra compañía, o sea, Disney. Pero en esta última década se vio de que había una diferencia notable en esta competencia, ya que mientras que Disney se encargaba de hacer remakes de sus clásicos, por otro lado, DreamWorks estaba sacando algunos proyectos independientes y en su mayoría de casos algunas secuelas que preferimos olvidar, ¿no? Pero de la nada, inesperadamente, decidió entrar en el mundo de las remakes, pero con una diferencia muy notable. Cuando se había anunciado de que esta película iba a tener su live action, al inicio pensé de que eso sería igual de desastroso que los demás remakes que hizo Disney. Pero desde los trailers se notaba que había algo muy distinto, como si realmente entendieran de que la animación y la acción real obviamente son dos medios muy diferentes, y por tal motivo decidieron tomar el camino de reconstruir toda la historia, pero ahora bajo una mirada más adulta. Cómo entrenar a tu dragón de 2025 fue dirigida y escrita por Dean DeBlois, quien fue el mismo director de hacer las primeras 3 películas de esta saga, con excepción de la primera película, ya que esta lo hizo junto a Chris Sanders. Pero aparte de ver que un escritor de la película original regresa para esta entrega, también el que regresa es el compositor, John Powell, quien es el creador de esta banda sonora, a quien dejo que ustedes lo puedan revisar por su cuenta. Con el regreso tanto del director como del compositor, ya se nos está dando cuenta de que hubo de verdad una necesidad por recrear lo que significó la primera película. Aquí el estudio decidió apostar por traer de vuelta los recuerdos y evocar esas experiencias y sentimientos que habíamos visto con la primera película. De hecho, como un dato curioso, esta dupla de directores también fueron los creadores de Lilo y Stitch en el año 2002. Y curiosamente, Lilo y Stitch justo tuvo su remake hace par de unas semanas, lo cual hizo que hoy pueda competir con Cómo entrenar a tu dragón, algo que es bastante irónico. Con el director ya dentro en lo que es la adaptación de esta película, obviamente la historia pues se va a mantener bastante. En sí la trama sigue siendo la misma. El protagonista es Hippo, un chico vikingo quien es marginado por su apariencia e ideas, pero al conocer a un dragón herido, en vez de matarlo, decide salvarlo y aprender más de él, nombrándolo como Chimuelo. Y en secreto ambos logran formar un vínculo, se entienden, entrenan y convierten lo que fue antes una pelea ahora en una amistad, creando así un vínculo que desafía la cultura de este mundo. De niño al ver esta película logré muy bien empatizar con lo que era este personaje, con sus ideas y de demostrar que estaba la gente equivocada con respecto a muchos temas de los que ellos creen que era lo correcto o la tradición que se tiene que mantener. Fue algo así como validar la rebeldía, pero actualmente viéndolo desde una mirada crítica, veo que la película trata mucho lo que es el tema de la duda, lo de poner en cuestionamiento los valores que creemos son correctos y sobre todo abrir el corazón para conocer algo nuevo y lograr mejorar lo que se vea que está mal. Este tema fundamenta la película, pero se ve muy bien reflejado en lo que es el conflicto padre-hijo de Stoico e Hippo. En el caso de la figura de este padre, Stoico es un personaje creado bajo la mirada de un líder que busca proteger a su gente y por eso tener varias responsabilidades, lo cual evita de que pueda dudar acerca de cómo es el trato hacia los dragones. En cambio, Hippo, que es más joven, representa esta visión más idealista, esta visión de cambio, justamente porque se siente alguien marginado, se siente alguien fuera de este enfoque y de la cultura y tradición que se manejan en esta sociedad. Ambos personajes no se entienden por este choque de ideas. Sin embargo, es a través de este viaje que nos da la película en donde podemos ver de que a pesar de ser diferentes,
se mantienen unidos y al final logran empatizar el uno al otro. Aunque cuando vi la película por primera vez, o sea cuando era un niño, yo no entendía por qué Stoichkov tenía que actuar de esta forma tan firme y a veces muy brusca con su hijo. Pero ya en esta edad puedo darme cuenta que el personaje, aunque sí representa estos sesgos de la cultura, está, como dije antes, marcado por su figura de líder, por las responsabilidades que debe demostrar, la fuerza que tiene que mantener y por eso la protección que decide tener tanto con la sociedad como también con su hijo. Es en esta discusión entre Stoico e Hippo donde se suelta el resentimiento que tanto Stoico tiene hacia los dragones, como también este rechazo que siente Hippo hacia la figura de los vikingos. El primero aboga por todas las muertes humanas que ocurrieron gracias a los dragones, mientras que por el otro lado, Hippo reconoce cuántos dragones han muerto, y ya que ha podido entrenar a uno, se da cuenta que son seres con inteligencia, son seres emocionales y que no deberían merecer ser enemigos del pueblo. De hecho, hay frases muy curiosas que se tocan en esta película, de las cuales creo que no se hablaron en la película original. Frases donde Hippo se queja de cómo los vikingos fueron los que despojaron a los dragones de sus tierras, y son ellos a consecuencia los verdaderos invasores. Sin embargo, lo que se está viendo más claramente es cómo se representa la visión de una amenaza, de un enemigo al que se tiene que echar todos los problemas que ocurre en la isla. Al verlo esto en la película no podía dejar de pensar en lo que es el tema del inmigrante, de lo cual tal vez en el año del 2010 no se tenía mucho en cuenta, o al menos no era un tema tan importante a hablar, y en cambio ver esta película en el 2025 es un tema de lo que seguramente muchos que hablan mi idioma entenderán que ya es parte del contexto social que se vive en muchos de nuestros países. De hecho, otra lectura crítica que le puedo dar a esta película es con respecto al personaje de Astrid, quien en la entrega original solo se enfoca en ser el interés romántico del protagonista y luego en el personaje de apoyo. En este remake ella se construye como un personaje que valora bastante el esfuerzo que ha tenido que hacer para ganarse su puesto como la mejor guerrera de la isla, viéndose a ella misma como alguien que ha tenido que sacrificar bastante de su infancia para ganarse este puesto y cumplir con su trabajo, no como Hippo, a quien ella lo ve como un privilegiado. Sentía que Astrid tenía su lógica, porque si bien Hippo es el único vikingo de mente abierta, esto solo lo consiguió por haber nacido en un buen ambiente, sin la necesidad de demostrar algo o de ganarse su título. Sin embargo, esta lucha de ideas se derrumba en el momento en que Hippo le da una vuelta a Astrid con su dragón. Eso suena muy malo, pero justamente eso es lo que pasa y hace de que Astrid de la nada cambie totalmente de opinión cuando ve de que los dragones no son malos. No digo de que no pudo cambiar su opinión, pero sí lo que pienso es de que al menos en este caso pudo haber tardado más en darse cuenta de esto, o siquiera haber discutido esta idea. Pero bueno, al menos ya sabes de que si le caes mal a una mujer, dale una vuelta con tu dragón y de la nada te va a hacer todo lo que quieras. Suena muy malo eso también. Y antes de que se me olvide y seguro quieres que lo diga, pues sí, la actriz que interpreta a Astrid es totalmente distinta a cómo se veía en la animación. ¿Esto es algo importante a mencionar? Pues yo diría que no, la actriz aún así interpreta muy bien al personaje y es más, como digo, le da una capa más de profundidad. En cambio, yo sí diría de que los demás personajes, o sea los amigos de Hippo, sí los he sentido un poco fuera de lugar con respecto a lo que estaba construyendo en esta historia. Por ejemplo, a Patapés, que yo lo veía como el chico gordito típico nerd que siempre es así tímido e inocente. En este caso, en la remake, se ve más como el típico bullying con ojeras y con un cabello negro así todo emo. Y por el otro lado está el caso de los gemelos, que en la animación pues se veían totalmente iguales. Y en este caso no voy a decir por qué uno se ve diferente al otro, ya ustedes se pueden dar cuenta. Pero si hablamos de estética, algo que sí se debe mencionar y un poco causa este problema entre crear una adaptación live action basada en la película animada es la caracterización de los personajes. En la animación, como se puede construir desde cero, hay más detalles en lo que respecta a las expresiones de los personajes, sus rostros y el físico. Además que hace mucho contraste al juntarlos. No todos los vikingos se ven iguales en la isla, sino que cada uno tiene su propia característica. En cambio en la película son más genéricos y por lo tanto sus cuerpos no son tan identificables. Aunque esto en sí es un sacrificio inevitable que se tuvo que tomar la adaptación. Pero si hay algo que se debe de mencionar que esta adaptación hizo muy bien, es el buen manejo del CGI.
y esto yo considero que es la razón principal por la que esta adaptación se puede considerar buena. El CGI no es utilizado de una forma como podríamos verlo en Disney, donde hay varios elementos de fantasía y por lo tanto cada personaje, cada cosa que se tiene que ver está hecho a partir del CGI. En el caso de Cómo entrenar a tu dragón, aquí el CGI es utilizado solamente para los dragones, que son los únicos seres de fantasía en esta película. Se nota bastante el detalle que le han puesto en sus cuerpos, aunque aquí hay una excepción que se tiene que mencionar y es con Chimuelo, ya que a él ha mantenido bastante su figura de lo que fue en animación. Sobre todo se puede notar esto en los ojos, que representan mucho este estilo cartoon. Ahora, ¿eso tuvo que cambiarse por esta película? Pues si bien yo considero que hace bastante contraste con el mundo realista que se intenta construir, para el bien de la estética, para el bien del arte de esta película, siento que fue una decisión bastante bien aceptada. Y esto es porque Chimuelo es la representación de esta película, es la marca de esta saga, y por lo tanto tenemos que sentirlo y verlo como lo vimos en la película original, como esta bestia misteriosa pero que es adorable, que es tierna y que representa una figura más inocente de lo que podríamos pensar al ver un dragón tal cual como se nota él. Y acabando, otro factor que diferencia bastante esta remake con la película original es el uso de los colores. En la casa de la animación la mayoría de colores que se utilizan son tonos tenues, sobre todo como es el ejemplo del cielo de esta isla, que es en su mayoría nublado y por eso todo el tono representa el gris. Pero por el otro lado, en la remake utilizan tonos rosas y amarillos. En el primer caso es cuando Chimuelo e Hippo se encuentran y conectan por primera vez, y en lo segundo es el primer vuelo que tiene Hippo montando a Chimuelo, lo cual se representa con este tono amarillo que transmite unas emociones más de epicidad, pero que conecta también con la nostalgia. En conclusión, Cómo entrenar a tu dragón del 2025 es una remake que respeta bastante la película original. Aunque mantiene la historia siendo un calco, expande más los temas que pudimos ver en esta película. Embellece cada toma y juega con la nostalgia que le permite esta adaptación. Por ser un calco, obviamente no es perfecta, pero sus personajes siguen manteniendo empatía. Y yo creo que mientras que una adaptación pueda construir eso, yo creo que una adaptación sí se puede considerar como una buena película. Como mi calificación personal, yo le pondría 4 estrellas de 5, siendo este el primer remake que puedo considerar bueno y también recomendable para cualquier persona que quiera ver de nuevo esta película. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya la próxima semana toca hablar de 28 años después, así que ya saben, atentos al canal, suscríbanse, denle like y ya saben, sigan viendo cine y hablando de películas. Nos vemos en la siguiente semana. Adiós.